Conceptos fundamentales de contabilidad y finanzas. En el entorno empresarial existen las buenas prácticas. Estas buenas prácticas impulsan a la entidad al éxito de la organización. Importante señalar que el control riguroso, el registro de operaciones y conocer la situación de la empresa prevé el futuro y comprueba, por otra parte, la operación fiscal ante la autoridad correspondiente. Son fines fundamentales de la contabilidad estas anteriores actividades. Por otra parte, las finanzas está señalado por los autores como el arte de integrar la información cuantitativa y cualitativa. Esta información genera la llamada contabilidad, información que está contenida en los estados financieros. Los estados financieros son reportes que permiten analizar los resultados de una empresa. Podríamos encontrar fortalezas y debilidades y a partir de ese estudio tomar decisiones basadas en indicadores financieros. Y para ti, ¿qué es la contabilidad y las finanzas? ¿Qué tienen en común estas imágenes con la contabilidad y las finanzas? Observamos cada una de estas imágenes y podríamos señalar que se encuentran operaciones, registros, gráficos, cálculos, análisis, interpretación y toma de decisiones. El objetivo de esta clase virtual y módulo es examinar los conceptos fundamentales de contabilidad y finanzas para tomar acciones correctivas, administrativas y directivas en la organización. Activo, pasivo y capital, cuentas de resultados y conceptos de finanzas son el contenido de esta unidad. En la época actual, la utilización de la contabilidad es muy necesaria para nuestra vida cotidiana. Administrar de una manera correcta el dinero, el efectivo, es lo mejor que podemos hacer. En este mundo, la tecnología ha facilitado la comprensión de esta disciplina y por lo tanto aplica y regula la tecnología a la contabilidad. Las organizaciones buscan tener su proceso administrativo mediante la planeación, organización, dirección y control. Proceso administrativo que requiere de un profesional competente llamado contador público. Las normas de información financieras, por sus siglas NIF, en el número A1, define la contabilidad como una técnica que se utiliza para el registro de operaciones. Estas operaciones afectan económicamente a una entidad y producen en forma sistemática y estructurada información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Citado por el Colegio de Contadores Públicos de México en el 2016, página 9. La información financiera que emana de la contabilidad es la llamada información cuantitativa. Se expresa en unidades monetarias y es descriptiva porque muestra la posición y desempeño financiero de una organización. El objetivo esencial de ser útil al usuario es para la toma de decisiones económicas. Se manifiesta fundamentalmente en los llamados estados financieros. Estos se enfocan esencialmente a proveer información que permite evaluar el desenvolvimiento de la entidad, asimismo proporcionando elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro en temas como flujo de efectivo principalmente. Las finanzas
Se refieren únicamente a la función financiera, al manejo de los recursos monetarios, y la administración financiera hace referencia a la gestión de actividades coordinadas para manejar, gestionar adecuadamente los recursos financieros. En el contenido estaremos estableciendo los conceptos fundamentales en 3 temas. Uno de ellos, cuentas de balance. Estableceremos lo que es un activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente, capital de contable. En las cuentas de resultados nos involucraremos con los ingresos, costos, gastos y utilidades. Y por último, estableceremos conceptos fundamentales en finanzas como meta, función, organización, relación y gerente financiero. En el tema de activos, algunos autores como Roca y Romero en el 2016 en la página 15 lo definen como aquello que posee la empresa. Específicamente se clasifican de acuerdo a su liquidez, es decir, su disponibilidad, facilidad con la que se puede convertir una cuenta en efectivo. ¿Qué significa esto? Que a partir de su mayor o menor facilidad de convertirse en unidades monetarias, este es el criterio para poderlo clasificar. Esta expresión contable de recursos económicos que puede tener una persona natural o jurídica desde un punto de vista de sus aplicaciones concretas, la forma en que se desenvuelven en el entorno y su capacidad para transformarlas en efectivo. Gitman y Suter en el 2012, página 56, citado por Roca y Romero en el 2016, le definen como activos a corto plazo, que se espera que se conviertan en efectivo en un periodo de 1 año o menos. ¿Qué significa esto? Se refiere a que los activos líquidos o circulantes y que se encuentran vinculados a la actividad económica de la empresa por medio de su venta, consumo o realización en el transcurso de una ejecución de la misma. De otra forma, podríamos decir que estos adquieren un alto nivel de importancia, debido a que a través de ellos la empresa puede realizar su objeto social y actividad productiva con la adquisición de materia prima, activos fijos y pago de deudas y obligaciones. Esto contribuyendo por consiguiente al cumplimiento de los fines y metas planificadas previamente. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en el 2014, página 66, establece que un activo corriente lo tiene una entidad que clasifica un activo como corriente cuando espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal de operación. Es decir, mantiene el activo principalmente con fines de negociación, en efectivo o equivalente. El activo corriente lo integran elementos o partidas representadas como bienes y derechos convertibles en efectivo en un plazo no mayor a 1 año. Cuentas como efectivo disponible y las que están en movimiento, rotación constante, que tienen como característica principal esa facilidad de conversión o transformación en papel moneda de curso legal. El activo corriente es el factor determinante para la medición de la capacidad de pago y el capital de trabajo. Fórmula y razón financiera que veremos más adelante en clases posteriores. ¿Qué tiene la empresa al evidenciarse por medio de ellos la existencia o no de una liquidez? Crea una dificultad o oportunidad en cuanto a la relación que se posee con los proveedores y acreedores,
además de aquellos que facilitan recursos para llevar a cabo nuestra labor empresarial o bien para tomar decisiones administrativas relativas a destinar capital u otros usos de efectivo. Lara y Lara en el 2016 presenta las cuentas que pueden integrar este grupo de activos corrientes. Recordemos, mayor y menor grado de disponibilidad es el siguiente. Con mayor grado en la parte superior, caja, representada por dinero en efectivo, propiedad de la empresa. Bancos, cantidades disponibles depositadas en instituciones bancarias. Clientes, importe de efectivo por venta a crédito para recuperar de acuerdo a la política de la empresa a 30, 60 o 90 días. Inventario, valor de materiales objeto de compra, venta o transformación. Inversión temporal, valores de inmediata recuperación como depósitos a plazo en los bancos, valores negociables y aquellos que representan la colocación de dinero que no se necesita para las operaciones normales de la entidad. Deudores diversos, cantidades a favor de la compañía que se recuperan en una comprobación o devolución de dichos importes. El otro activo en su clasificación son los llamados activos no corrientes. ¿Qué integran estos activos no corrientes? Activos tangibles, intangibles y financieros que por su naturaleza son a largo plazo, de acuerdo al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en el año 2014. ¿Qué significa esto? Que incluye a todas las cuentas que están destinadas a servir en forma duradera en las actividades de la empresa o que se espera se conviertan en efectivo después de un año. Estas cuentas son susceptibles a convertirse en unidades monetarias después de 12 meses y utilizables durante más de un ejercicio. Lara y Lara se refieren también a recursos propiedad de la empresa que tienen cierta permanencia o fijeza. Se adquieren con la finalidad de usarlos, no con la intención de venderlos. Algunos de los principales activos no monetarios son, entre otros, terrenos, edificios, planta y equipo, equipo de oficina, mobiliario, inversiones, equipo de cómputo, equipo de transporte, inversiones permanentes o a largo plazo y otros activos no corrientes. Entre los activos no corrientes se puede mencionar la depreciación. Esta depreciación que se va acumulando es una cuenta control o complementaria. Su función es disminuir de una manera sistemática y razonable el valor de un activo como consecuencia de dos posibilidades: el uso del activo no corriente o el transcurso del tiempo. Esto sucede en cosas muy comunes para nosotros, como el auto que hemos adquirido, la depreciación que se va generando a través del tiempo por su uso o por el tiempo que tenemos con el bien. Cabe señalar que los terrenos tienen una característica particular, puesto que estos no se deprecian, no se agotan o desgastan, tampoco se vuelven obsoletos. Tienen al contrario algo llamado plusvalía. Se aprecian y por consiguiente van adquiriendo mayor valor en el transcurso del tiempo. Salvo algunos casos que podríamos mencionar, como en el caso del sector agrícola, donde los terrenos sí podrían ser afectados por la cantidad de usos en que se han hecho y se han hecho producciones de algo que hemos sembrado y entonces su capacidad productiva puede disminuir y ser afectada. Para el activo podríamos hacer un resumen de las principales cuentas corrientes,
y no corrientes, listado que hemos señalado y que hemos establecido en diapositivas. El segundo grupo de conceptos después del activo es el pasivo, obligación presente en la entidad virtualmente ineludible, identificada y cuantificada, generalmente en términos monetarios, que representa una disminución futura de beneficios económicos, derivada de siguientes operaciones del pasado que han afectado a la entidad. Los pasivos también podríamos señalar como son fuentes de financiamiento externas o ajenas a la entidad que aportan en su momento capital o recursos para el desarrollo de las actividades productivas y administrativas. La clasificación de pasivos es de acuerdo a una característica, exigibilidad. Así como en el activo mostrábamos la disponibilidad, en el pasivo es la exigibilidad, de acuerdo al mayor o menor plazo del que se tenga espacio para liquidarlas, se clasifican en también los mismos grupos, corrientes y no corrientes, al igual que los activos. El pasivo permite, además de estar de acuerdo a una capacidad de pago, es otorgado por esa razón, y la generación de flujo de efectivo. Es importante señalar que permite la obtención de utilidades y que son determinantes si se hace necesario solicitar capital de fuentes externas. Esto generalmente a una entidad bancaria o a un tercero, que finalmente certifican mediante los estados financieros la evaluación para tener una idea clara de las obligaciones que tiene la entidad a corto, mediano o largo plazo. De acuerdo a la exigibilidad, podríamos definir y clasificar como pasivo corriente a los proveedores, cuenta que se refiere a personas físicas o morales a las cuales compramos la materia prima. Acreedores diversos, cuenta que integra los adeudos por un concepto distinto a mercancías, impuestos por pagar, obligaciones fiscales a cargo de la entidad, créditos bancarios, cantidad de deuda bancaria cuyo vencimiento es menor a un año, cuentas por pagar, obligación documentada a cargo de la empresa. Gilman y Suter en el 2012, página 58, citado por Roca y Romero, confirman que se refiere a obligaciones de largo plazo adquiridas por la empresa porque se espera que permanezcan en los libros de la entidad más de un año. El compromiso cuyo vencimiento es mayor al periodo normal de operaciones, es decir, deudas a cargo de la empresa con un término mayor a 12 meses o al ciclo financiero a corto plazo. Para tomar decisiones hay que pretender expandir la empresa, adquirir activos fijos o obtener mayor capital de trabajo, por lo cual esta fuente de financiamiento, el pasivo no corriente, brinda recursos financieros externos para ser utilizados por la entidad de acuerdo a las necesidades y pagos a plazos, abonando la deuda periódicamente, al igual que los préstamos personales. Según el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, una entidad clasifica un pasivo como corriente cuando espera liquidarlo en su ciclo normal de operación o lo mantiene principalmente con fines de negociación. Tal enunciado indica que este tipo de obligaciones primeramente es aquella que debe cubrirse o liquidarse en el corto plazo, es decir, no mayor a un periodo de 12 meses. Debe tenerse presente en forma constante que es necesario cumplir con los pagos a tiempo para evitar un cargo por incumplimiento que disminuye los ingresos y posible falta de disponibilidad futura en esas fuentes de financiamiento, al perder
imagen crediticia. Es importante la planeación, programar las fechas en que estableceremos para cubrir las deudas, garantizando la existencia de esos recursos financieros con una excelente anticipación. El pasivo no corriente está representado por aquellos cuyo vencimiento, aquellos adeudos, son mayores a un año, adquiridos a través de contratos formales de crédito. Entre algunas posibilidades de originar pasivos no corrientes encontramos arrendamiento financiero. Es una forma de adquirir bienes por uso, goce o disfrute en el cual están implicados el arrendatario, fuente externa, y el arrendador, la empresa, estando obligado este último, la empresa, a realizar por medio de cuotas periódicos que compensen el valor o el costo del bien, lo cual se puede establecer previamente en un documento, contrato que se establezca. Créditos hipotecarios o bancarios, otra fuente de financiamiento de pasivo no corriente, originada de una necesidad de financiamiento que no puede cubrirse a lo interno de la entidad, por lo que se recurre al exterior. Tenemos un resumen entonces. Los pasivos son clasificados como corrientes y no corrientes. Los corrientes entre algunas cuentas proveedores, acreedores, impuestos, cuentas por pagar, acreedores diversos. Entre los no corrientes, arrendamiento a largo plazo, cuentas por pagar a largo plazo y créditos hipotecarios a largo plazo. El otro eje de conceptos que nos toca conocer es el capital contable. Gitman y Suter, citado por Roca y Romero, definen que el capital contable representa los derechos de los propietarios sobre la compañía. Algunos autores establecen que es una diferencia aritmética de activo menos pasivo, por lo cual se establece que el resultado que pertenece a los accionistas al capital social, reserva legal, resultados de ejercicios anteriores, futuros aumentos de capital y resultados del ejercicio. Cuando realizamos un balance general o también llamado estado de situación financiera, es el valor que se contabiliza de lo que le pertenece al empresario a esa fecha de realización de ese estado financiero llamado balance general. Define Lara y Lara los siguientes conceptos que integran el capital contable. Una de las partidas es la llamada futuro aumento de capital. Es muy común que los socios inyecten efectivo a sus empresas. Esto para poder subsanar obligaciones, operaciones que requiere esa aportación de futuro aumento de capital. Esta es una decisión de los accionistas para que, aunque no medie una celebración de acta de asamblea, esta aportación pueda ayudar a trabajar a la organización en sus actividades comunes. Recordemos que las aportaciones efectuadas por los socios de una empresa se reconocen como parte del capital contribuido, pero siempre y cuando exista la resolución de la asamblea de socios, en la que se señale que se aplicarán en el futuro para aumentos de capital social. Otra partida del capital contable es el llamado resultados de ejercicios anteriores. Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, utilidades acumuladas o pérdidas acumuladas no repartidas a los socios. Además, se suma el resultado del ejercicio, diferencia entre ingresos y gastos que se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
El contenido del capital contable está integrado por 5 conceptos principalmente. Existen más cuentas que podríamos mencionar, pero como esta clase es conceptos fundamentales, las más comunes son las que hemos señalado: capital social, que es la aportación inicial; reserva legal; futuros aumentos de capital; resultado del ejercicio anterior y resultado del ejercicio. Por otra parte, están en los conceptos fundamentales las cuentas de resultados. El estado de resultados refleja la rentabilidad de la empresa durante un periodo contable. Muestra el origen de los ingresos y la naturaleza de los gastos y pérdidas. Esto que al final da como resultado la utilidad neta. El resumen de hechos significativos que originaron ese aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante un periodo determinado. Por una parte, se expresan cifras en ingresos; por la otra, costos y gastos que pueden ser parte de nuestra operación. Esto se trata de medir el desempeño operativo de una organización en un periodo determinado. Algunos conceptos que tenemos que conocer son las cuentas de resultados. Ventas totales, como el importe de bienes que se entregan a los clientes de contado o crédito, con o sin garantía documental. Devoluciones sobre venta, cantidades que los clientes devuelven a la empresa por causa de precio, color, calidad, estilo o cualquier defecto. Descuento sobre ventas, monto de bonificaciones, rebajas al precio de venta que se otorga a los clientes. Ventas netas, es el resultado de las ventas totales que hemos definido en primer lugar, menos de las devoluciones y rebajas o descuentos sobre venta. Este resultado se llama ventas netas. Más adelante mostraremos las fórmulas contables. Compras, cantidades de las mercancías adquiridas a los proveedores, de contado crédito con o sin garantía documental. Gastos de compra, importe pagado por el propósito que las mercancías lleguen a su destino, como seguros, fletes y acarreos, derechos aduanales, carga y descarga. Compras totales, suma de compras más los gastos de compra, conceptos anteriores, compra y gastos de compra. Además, también en compra tenemos devoluciones sobre compra, cantidades de los bienes reintegrados a los proveedores por alguna causa de precio, color, calidad, estilo o defecto. Descuento sobre compra, importe de la bonificación o rebaja del precio de compra que autorizan los proveedores a la empresa. Compras netas, resultado de sumar compras más gastos de compra, que es igual a compras totales, menos devoluciones y descuentos sobre compra. El resultado se llama compras netas. Inventario inicial, existencia de las mercancías al inicio de un periodo. Inventario final, mercancías al final de un ejercicio. Costo de lo vendido, suma del inventario inicial al importe de las compras, menos el inventario final. Utilidad bruta, es el marginal obtenido de las ventas netas menos el costo de lo vendido. Tenemos un mapa de las fórmulas, en este caso es el costo de la empresa en una operación comercial. Más adelante aparecerá industrial. Observamos aquí las compras más gastos de compra es igual a compras totales, menos devoluciones, rebajas o descuentos sobre compra son compras netas. Al sumar las compras netas más el inventario inicial, obtenemos el total de mercancías, menos el inventario final, determinamos algo llamado costo de ventas. En la parte superior están las ventas, menos devoluciones y rebajas, descuentos sobre ventas, es igual a ventas netas.
Al enfrentar las ventas netas menos costo de ventas o costo de lo vendido, obtenemos la utilidad bruta. ¿Cuál es la diferencia con el costo de la empresa industrial? En este caso entran dos conceptos. Son las mismas fórmulas, pero aparecen los gastos indirectos de fabricación y la mano de obra. En esta empresa industrial se transforma el producto, por lo cual, al tener que transformarlo, habrá que invertir gastos indirectos y mano de obra, lo cual no sucedió en la empresa comercial. La empresa compra computadoras para distribuirlas al cliente final, para venderlas. Aquí no transforma, solo comercializa. Y en la parte industrial aparecen los gastos indirectos y la mano de obra que determina el total de conceptos en el costo. Los gastos de operación son erogaciones que la empresa realiza en las funciones de sus departamentos, llámese ventas, administración, marketing o cualquier nombre que se establezca. Existen los conceptos en la lista de gastos de venta que están relacionadas con el departamento de ventas o mercadotecnia. Entre algunos conceptos, sueldos, la nómina, prestaciones del personal con todos los conceptos que he listado, previsión social, servicios, propaganda y publicidad, papelería, mantenimiento y equipo de oficina, gastos de empaque y entrega de mercancía, rentas, depreciación o cualquier gasto relacionado con el departamento de ventas. Al pasar al gasto de administración, hay que señalar que son los mismos conceptos, pero efectuados, cargados en el departamento de administración. Tenemos además el costo integral de financiamiento. Por una parte, los gastos financieros, erogaciones que se efectúan y se ejecutan al obtener un financiamiento. Entre algunos conceptos podríamos señalar pago de intereses, intereses moratorios, crédito bancario, comisiones bancarias, pérdida en la compra y venta de acciones y valores y pérdida en acciones a favor de la empresa. Los productos financieros son aquellos que están relacionados con ingresos ordinarios. Se obtienen a través de la entidad como el cobro de intereses, intereses a favor, rendimientos, utilidad en la compra y venta, dividendos de acciones a favor de la empresa. En el caso del gasto de operación, costo integral de financiamiento, cabe señalar que al enfrentar el gasto y el producto financiero, se llamará el resultado neto, sea superior el producto que el gasto financiero o el gasto financiero que el producto, se llamará costo integral de financiamiento. Por una parte, entonces, para determinar los gastos de operación, sumaríamos los gastos de venta más los gastos de administración más los gastos financieros menos los productos financieros para determinar el resultado de gasto de operación. Y la utilidad bruta que habíamos obtenido en la fórmula ventas netas menos costo de ventas, esta utilidad bruta se restan los gastos de operación y determinamos la utilidad de operación. Voy a recordar la fórmula. Aquí está. Ventas netas menos costo de ventas es igual a utilidad bruta. Está además integrando las cuentas de resultados, los otros gastos, erogaciones no ordinarias, pérdida en venta de activo fijo y comisiones pagadas como ejemplo. Otros productos, ingresos no ordinarios, utilidad en venta de activo fijo y comisiones cobradas.
Si los gastos, otros gastos son superiores a otros productos, hay una pérdida neta de otros. Si los otros productos son superiores a otros gastos, existirá el resultado utilidad neta de otros. La utilidad antes de impuesto es la utilidad de operación donde se restan los otros gastos y se suman los otros productos. Los impuestos son cantidades fiscales a cargos de la entidad en donde cumple con sus obligaciones fiscales, como ejemplo el impuesto sobre la renta. Participación en las utilidades de los trabajadores, el conocido PTU por sus siglas. Cantidades a favor de los trabajadores como resultado de un ejercicio fiscal y contable. Utilidad neta es la obtención de la utilidad antes de impuestos. Se disminuyen a este resultado los impuestos y la PTU para determinar la utilidad neta. En esta forma gráfica está la utilidad antes de impuestos menos el ICR y el PTU es igual a la utilidad neta. Como complemento de nuestros conceptos para el curso, los conceptos de finanza serán muy importantes. Estos se definen, las finanzas, como el arte y la ciencia de administrar el dinero. En este concepto de finanzas existen los tipos de decisiones, como por ejemplo incrementar el dinero de los inversionistas, o también cómo invertir el dinero para obtener una utilidad. Por otra parte, podría ser conveniente reinvertir las ganancias de la empresa o distribuirlas entre los accionistas. Todas estas son claves para tomar buenas decisiones financieras. No son muy similares para las empresas como para los individuos, son muy similares. Gitman y Suter establecen en el año 16, página 3. Meta de la empresa. Las finanzas buscan como meta primordial que los administradores maximicen la riqueza de los sueños. Y la mejor y más sencilla medida es la riqueza del accionista en el precio de las acciones. Un error común es que las empresas quieran hacer felices a sus accionistas, pero a expensas de otros participantes empresariales, como clientes, empleados o proveedores. Este error podría provocar en el futuro que fuera impactado el trabajo de la organización. Esta línea de pensamiento ignora el hecho de que la mayoría de los casos, para enriquecer al accionista, los administradores deben primero satisfacer la demanda de los grupos de interés. Muy bien señalado por Gitman y Suter en la página 9 de su libro de 2016. La función de la administración financiera. El personal de finanzas debe realizar pronósticos y tomar decisiones útiles. Debe mostrar disposición y ser capaz de platicar con individuos de otras áreas de la empresa. Imaginemos un nuevo producto. El gerente financiero necesita obtener del personal de marketing, un pronóstico de ventas, los lineamientos de precio y los cálculos del presupuesto de publicidad. La función de administración financiera puede describirse de manera general al considerar su papel dentro de la organización, su relación con la economía y las principales actividades del gerente financiero. La organización de la función de finanzas está relacionada con el tamaño y la importancia de la función de esta administración financiera. Dependen de las dimensiones de la empresa. En compañías pequeñas es común que el departamento de contabilidad realice por lo general la función de finanzas. De manera directa, el presidente de la empresa o el director general a través del director de finanzas, por las siglas que se le conocerían como jefe
financiero de la oficina. Por otra parte, el tesorero y el contralor reportan ante el director de finanzas. El tesorero, también conocido como gerente financiero, por lo general administra el efectivo, los fondos de inversión y garantiza el financiamiento externo cuando es necesario. El tesorero también supervisa los planes de pensión, la administración de riesgos críticos, el cambio de divisas, las tasas de interés y los precios de las materias primas. El contralor maneja normalmente las actividades contables, como la contabilidad corporativa, la administración fiscal, la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. El enfoque del tesorero tiende a ser más externo y el del contralor más interno. La relación con la contabilidad tiene que ver en una relación muy estrecha. Por ejemplo, en pequeñas empresas, el contador realiza con frecuencia la función financiera y en las grandes empresas, los analistas financieros a menudo ayudan a recopilar información contable. Sin embargo, existen dos diferencias básicas entre los campos de finanzas y contabilidad. Uno va a enfatizar en los flujos de efectivo, contabilidad, y el otro en la toma de decisiones, finanzas. Las principales actividades del gerente financiero son, por una parte, el análisis y la planeación de las finanzas. Sus principales actividades son tomar decisiones de inversión y financiamiento. Las decisiones de inversión determinan el tipo de activo que mantiene la empresa. Las de financiamiento determinan de qué manera la compañía recaudará dinero para pagar esos activos, esas inversiones en que ha pensado para su crecimiento. Las decisiones de inversión generalmente se refieren a conceptos que se encuentran en la parte alta del balance general, llamada activo. Y las decisiones de financiamiento se refieren a conceptos del lado derecho, conocido como pasivo. No obstante, debemos tener en cuenta que los gerentes financieros toman decisiones en base al efecto de llevar un valor a la empresa, no sobre los principios contables usados para elaborar el balance general. Existen una serie de conceptos que he acompañado en este material en forma alfabética y en una descripción breve pero suficiente para que tu vocabulario estudiante online pueda ser mejor en este curso. Algunos conceptos: accionistas, acciones comunes, análisis de costo y beneficio marginal, consejo directivo, contralor, corporación, ganancias por acción, gerente de manejo de divisas, gobierno corporativo, presidente o director general, responsabilidad limitada, riesgo, tesorero. Además, tenemos conceptos financieros: activo, activo corriente, activo no corriente, análisis de costos y beneficios marginales, capital contable, capital social, consejo directivo, contralor, compras, compras netas, compras totales, corporación, costo de lo vendido, devolución sobre compra, devolución sobre venta, descuento sobre compra, descuento sobre venta, futuros aumentos de capital, ganancia por acción, gastos de administración, gastos de compra, gastos financieros, gastos de operación, gastos de venta, gerente de manejo de divisas, gobierno corporativo, impuestos, inventario inicial, inventario final, otros gastos, otros productos, participación de la utilidad en los trabajadores, pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente, presidente o director general, productos financieros, reserva legal, resultado de ejercicios anteriores, resultado del ejercicio,
responsabilidad limitada, riesgo, tesorero, utilidad antes de impuesto, utilidad bruta, utilidad de operación, ventas netas, ventas totales. Tenemos la bibliografía muy actualizada, citas del 2014, 2012, 2016. Somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista, ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura.